Creo que están la mayoría de estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar con la primera clase de esta asignatura. Y vamos a iniciar primero haciendo una introspección y un reconocimiento, reconocimiento de los conceptos introductorios, algunos conceptos generales que son inherentes. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Que son inherentes a la asignatura de estadística, ¿no? Una vez que habíamos hecho ya la socialización de la bienvenida, habíamos hecho una socialización de cada uno de ustedes, vamos a hacer un inicio de la clase de estadística, ¿no? Lo primero que vamos a revisar es la historia de la estadística, ¿sí? Y antes de iniciar a complementar y a iniciar analizando cómo surgió la historia de la estadística, les voy a pedir que en este momento observen la imagen que están en su pantalla. Por un minuto la observen y la relacionen ustedes más o menos con la pregunta de cómo se originó la estadística en nuestra civilización, ¿sí? Entonces, analicemos la imagen que ustedes observan, o las dos imágenes que están compartidas, una a la izquierda y la otra imagen que está compartida a la derecha, ¿sí? Analicemos y tratemos de vincularlo y de ingresar esas imágenes al conocimiento o a la pregunta de cómo se originaría la estadística, ¿sí? Entonces, analicemos por un minuto. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Muy bien, ¿pudieron analizar? ¿Necesitan un poquito más tiempo o ya está más o menos analizada las imágenes? ¿Quién quiere iniciar y explicarnos su análisis que hizo sobre cómo se relacionan las imágenes con la historia y darnos su concepto de cómo se daría el origen de la estadística en nuestras civilizaciones? ¿Quién se anima? Yo, Inge. Muy bien, adelante. Como se puede analizar en las dos imágenes, digamos que las primeras personas que estaban aquí, digamos, en el planeta, estaban dando forma cómo hacer tipo, digamos, un material en el cual puedan pasar. Y ahí en las imágenes se ven cómo va puliendo, digamos, la ropa. Buenas tardes con todos, ingeniero. Yo, mi comentario.
Sí, claro. Yo veo una figura de la derecha del hombre que se encuentra con una piedra golpeando y entonces se da cuenta que entre más puntiaguda y le saque filo, pueden cazar y todo eso, porque hace daño. Y en los jeroglíficos va viendo la evolución, queda algo estadístico. Él está viendo el mensaje que le dejaron que los anteriores hicieron. Continúa, por favor. Eso más por mi lado, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien más? Licen, buenas Ingeniero. tardes, ingeniero. Sí, adelante. ¿Puedo hablar? También en las imágenes se va viendo cómo también los hombres, poco a poco, ellos van creando actividades nuevas. Ellas van como en las poco, ellas van haciendo más imágenes, se van haciendo más ideas. En los animalitos también ellos se van van creando así más ideas, van más o menos en lo que yo puedo ver. Buenas tardes, ingeniero. Buenas En la tardes. primera imagen está que la estadística se utilizaban para contabilizar sus animales. En la segunda está escribiendo y en la tercera están elaborando sus herramientas para el trabajo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, ingeniero. Yo lo que veo ahí es que relacionado con la materia, pues es una materia que viene Y que yo creo que, por ejemplo, en las imágenes están relacionadas, por ejemplo, yo creo que las personas analizan, puede decir las probabilidades que tienen al momento de cazar, y a ver si pueden tener, por ejemplo, éxito, y las armas que utilizan, a ver si de pronto les puede ayudar al momento de cazar. Por eso hacen dibujos, todo eso de ahí, las armas con diferentes formas y todo eso. O sea, eso creo que se relaciona con la estadística. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Inge. Sí, adelante. Sí, lo que puedo observar en los gráficos, Inge, es que en el primer gráfico está dispuesto, yo que sé, el indígena o aborigen, así se lo puede decir, dispuesto para cazar. Y en la segunda imagen está haciendo lo que es, como quien dice, un tipo de hoja en ese tiempo, ¿sí? Un tipo de hoja en lo que antes creo que se transcurría ahí las letras griegas, cosas así. Y en la tercera imagen es que el aborigen sigue en tiempos antes, eh, ellos creaban sus propias armas, sus propios métodos para poder comunicarse, cazar y así convivir bien. Eso sí, Inge, lo que puedo entender. Muy bien, muy amable. ¿Alguien más que desee participar? Ingeniero, de mi parte, buenas tardes. Sí, Adelante. yo pienso que el ser humano se adaptaba a todo para su sobrevivencia y eso marcó cómo se evolucionaron. Muy bien. ¿Alguien más?
Inge, buenas tardes. Yo veo en la primera imagen que están viendo una pintura. Yo me hago a la idea que de pronto están viendo que ellos dibujaban para cuando iban a cazar a un animal grande, cuántas personas de la aldea tenían para ir a cazar a un animal grande, y para un animal más pequeño se necesitarían menos personas. En la segunda puedo ver como que están tallando, dibujando algo en las piedras, que me imagino ahí donde ponían sus estadísticas. Y la tercera, como ya todos los compañeros han dicho, que van evolucionando sus materias primas o sus materiales para el momento de cazar. Muy bien. ¿Alguien más? Ingeniero. Adelante. Ya en la primera imagen podemos ver que las personas están, o sea, van a cazar los animales para su alimentación, y también, o sea, sacan también ahí como quien dice para, para su ropa, ¿no? Para hacer las formas de vestir, como los de antes mataban los animales y hacían sus vestimentas con las de animales, la piel de animales. Y en la imagen de acá está fabricando, ¿no? Así, puliendo las piedras para hacer instrumentos así para cazar animales o para la agricultura. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún estudiante desee participar? ¿No? Muy bien. Yo, ingeniero. Adelante, siga nomás. Según lo que yo puedo observar ahí, es como el hombre ha ido evolucionando a través de la historia, y pues por medio de experimentos ellos han tenido que adaptarse para poder sobrevivir, y lo han hecho por medio de las cosas que han tenido ellos que hacer, o sea, como se puede ver ahí, para poder alimentarse, para poder hacer sus trabajos de agricultura. Eso es lo que puedo observar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, buenas tardes. Como dice la compañera, lo que se ve ahí es el primer, haciendo, para mí que están haciendo sus armas para cazar, como eran prehistóricos aún, salen a cazar para alimentar a su familia, ¿no? Eso es lo que yo veo, Inge. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Primero, agradecerles por su participación. Creo que ha sido una de las primeras ocasiones que bastantes estudiantes participan, y eso es muy bueno, ¿no? Y todas las personas que hablaron se relacionaban con el origen de la estadística, ¿no? Todas las personas que intervinieron nos dieron su criterio, ¿no? Y estaba enmarcado en lo que se trata sobre la relación del origen de la estadística, ¿no? Cuando se dio las primeras civilizaciones, se fueron conformando en comunidades, en grupos, y estos grupos tenían una rutina muy nómada, ¿sí? Es decir, que migraban de un lugar a otro y no se mantenían en un solo lugar, ¿no? Cuando estaban formando estos grupos, estos colectivos de personas que habitaban en un determinado lugar, ellos necesitaban el lugar o la forma para ir registrando datos, ¿sí? Datos como la casa, datos de animales, datos de la cantidad de miembros que posee la comunidad, a cuántas personas hay que alimentar. Y para ello
ellos comenzaron a utilizar lo que ustedes mismos decían, esferos obtenidos desde la naturaleza, ¿no? De las rocas, como ustedes observan en la pantalla. También obtenían papel de la naturaleza. Miren, aquí una compañera de ustedes decía, se adaptaron a la situación, o un compañero se adaptaron a la situación y comenzaron a ir registrando los datos. Otro de los papeles que obtenían de la naturaleza eran las paredes, miren. Las paredes, a través de sus jeroglíficos, sus dibujos, iban registrando datos. Datos sobre animales, sobre casas, sobre terrenos, todo lo relacionado a los datos que se van generando en una comunidad. Es ahí donde nace la estadística, ¿no? Cuando el hombre comienza a generar datos, utiliza estas herramientas rudimentarias y comienza a registrar datos. Es así como surge la estadística con el origen o el inicio de la civilización, ¿sí? Esa es más o menos la historia de la estadística. Ahora, cuando nosotros ya analizamos la historia de la estadística, debemos comprender qué será la estadística, para qué servirá la estadística y qué nos permitirá realizar la estadística. Pero antes de llegar al concepto, me gustaría hacerle la pregunta a ustedes. ¿Dónde han escuchado la palabra estadística o cuándo la aplicamos la palabra estadística? ¿Algún voluntario? ¿Dónde han escuchado? ¿O en qué actividad de nuestra vida diaria? Buenas tardes. Sí, siga nomás. Yo la he escuchado así en matemáticas, cuando estaba en primero de bachillerato, la escuché y la aplicamos en el último parcial, pero me acuerdo que era de porcentaje, o sea, era de un número de datos, sacarlos a porcentaje. Muy bien. Relacionado a las matemáticas, utilizando en porcentajes. Eso es un ejemplo donde aplicamos la estadística. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dónde ha escuchado un ejemplo de estadística? Yo, ingeniero. ¿Sí? Yo lo he escuchado cuando, o sea, que utilizan la estadística para hacer los censos de la población. Para hacer los censos. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, ingeniero, prácticamente la estadística, bueno, se la escucha primeramente en los colegios, porque ahí donde nos dan una base, pero también prácticamente la llevamos en la vida cotidiana. La estadística nosotros para contar, incluso para ir al mercado, tenemos que llevar una estadística de todo lo que vamos a hacer. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, Inge. ¿Sí? La estadística se la utiliza en todo, prácticamente en todo, en el gobierno, en la vida diaria, en las escuelas, en los colegios, en los campos, tales como para hacer planeaciones de producción o ventas, cosas así. Muy bien. ¿Alguien más? También se utiliza la estadística, por ejemplo, cuando se hacen encuestas, entrevistas. También se utiliza, por ejemplo, en juegos de azar, como casino, juegos de cartas, así. Así en juegos que hay. Muy bien, probabilidades. Muy bien. ¿Alguien más? Salgo a las 4 de la tarde. Estaba viendo a otro señor a ver si... ¿Algún estudiante más? La estadística en general también la utiliza el CNE, ¿sí? O sea, no tenía de votaciones presidentes. Muy bien, también. ¿Algún estudiante más? Muy bien, creo que la mayoría de estudiantes se ha manifestado, ¿no? La mayoría de ustedes ha dicho algo muy lógico y muy realista, ¿no? La estadística está en nuestra actividad diaria, en cada una de las actividades
que se desarrolla. En algunas ocasiones no registramos los datos, pero en otras ocasiones sí los registramos. Esa es la única diferencia. De ahí está en nuestro quehacer diario, ¿no? La estadística es una rama de las matemáticas, ¿sí? Y la estadística tiene un proceso que se centra básicamente en los datos, ¿sí? La estadística se encarga de recolectar, tabular, resumir, analizar datos, ¿sí? Pero esos datos, todo ese proceso de recolección de datos tiene una finalidad, ¿sí? Y todos esos datos que se recolectan, se tabulan, miren, aquí les pongo, todos esos datos que se recolectan, que se tabulan, que se resumen, se analizan, tienen un objetivo, ¿sí? Y el objetivo de la estadística a través de la recolección, tabulación y resumen de datos y análisis es la de describir los fenómenos. Miren, es la de describir los fenómenos que suceden en nuestra cotidianidad, ¿sí? De eso se encarga la estadística, describir por qué ocurren los fenómenos. Y cuando nosotros hablamos de fenómenos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a por qué ocurre el cáncer, a tratar de explicar por qué ocurre el cáncer, por qué se da mucha gripe en un determinado lugar, por qué hay muchos delitos en una determinada región, ¿sí? Otros ejemplos de fenómenos pueden ser, perdón que le estoy escribiendo con rojo, lo voy a borrar. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo o qué otra clase? De clima. Los factores de clima, muy bien. El clima también nos trata de explicar por qué hay variaciones en el clima. ¿Qué otro ejemplo podemos utilizar para fenómenos? Un ejemplo de fenómenos. ¿Algún voluntario? Creo que son los terremotos, tsunamis. ¿Por qué ocurre en clima, verdad? ¿Por qué ocurren terremotos? También puede ser. ¿Qué más? ¿Por qué hay desnutrición infantil? Voy a colocarle por aquí. ¿Por qué hay desnutrición infantil? Y también se utiliza la estadística. ¿Por qué hay violencia de género? También se utiliza la estadística, ¿no? Y muchos más fenómenos que ocurren en nuestra cotidianidad, ¿sí? Por lo tanto, la estadística se encarga de ¿qué? De recolectar, tabular, resumir, analizar datos con el objetivo de describir fenómenos. Y para nosotros poder describir fenómenos, necesitamos inferir. Se necesita de la inferencia estadística, ¿sí? Y la palabra inferencia significa que a través de la estadística tenemos que llegar a una conclusión, ¿sí? Tenemos que llegar a la conclusión y encontrar la verdad de por qué están ocurriendo estos fenómenos en el diario vivir, ¿sí? Todos estos fenómenos, si están siendo objeto de estudio o si están ocurriendo en un determinado lugar, tienen que tener una causa. Y la forma de encontrar las causas de esa ocurrencia de fenómenos es a través de estadística. Por ejemplo, si en un determinado lugar existe mucha incidencia de gripe en los niños, algo debe estar pasando. ¿Qué puede ser? ¿Por qué dará mucha gripe en los niños? Algunas causas. Cambio de climas. Puede ser el clima. ¿Qué más? Cambio de clima.
Alimentación también puede ser, cambios de clima, ¿qué más? Bajas defensas. Baja la defensa. Bajas defensa, ¿qué más? Pueden ser como causas. Desnutrición. Pueden ser muchas causas, ¿verdad? Pero en este momento no lo sabemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Recolectar datos, tabular datos, resumir, analizar datos sobre personas que hayan tenido casos de gripe para conocer cuáles fueron estas causas, ¿no? Y es ahí donde interviene la estadística, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si le entendemos el concepto, ¿qué era la estadística? Sí. ¿Se encargaba de qué? Sí, todo claro. De recolectar, De recolectar, Tabular, resumir, analizar resumen de datos. los datos necesarios diario de buen vivir. ¿Para qué? Llegar a conclusiones. Para llegar a la conclusión Para tener un buen vivir y llevar. y describir la ocurrencia de fenómenos de nuestro diario vivir, ¿verdad? ¿Por qué están ocurriendo estos fenómenos? ¿Sí? Y llegamos a la conclusión a través de la inferencia, que es llegar a la conclusión. Muy bien. Continuamos. Entonces, ese es el concepto general o la definición de estadística. Ahora, dentro de la estadística tenemos tres componentes muy importantes o tres palabras claves. El primero, que es población. Aquí dicen, esa fue la pregunta que salió en la evaluación diagnóstica, es decir. El otro componente, muestra. Y por último, inferencia estadística, ¿sí? Para poder analizar, nos vamos a continuar a la siguiente diapositiva, que está una imagen, y poder comprender de qué se trata esos tres componentes. El primero, población, miren, aquí tenemos el primero, población. Cuando nosotros hablamos de población, nos referimos al universo total de datos que están disponibles para objeto de utilizar la estadística. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer un análisis o un ejemplo de la población, es similar a tener un pastel completo, ¿sí? Un pastel completo, donde podemos extraer porciones, ¿sí? Imagínense un pastel completo. Luego tenemos muestra, y la muestra, ¿qué es? Ya no es el pastel completo, sino es una porción. Solo un pedazo. Solo un pedacito, una porción, ¿de dónde? De este pastel que ha sido extraído. El pastel de la población. Del total de la población, ¿sí? Esta muestra tiene que ser o tiene que cumplir tres condiciones. La muestra tiene que cumplir tres condiciones. Tiene que ser aleatoria. Tiene que ser representativa. Y tiene que ser escogida de forma homogénea. Tiene que ser homogénea, ¿verdad? Esas son las tres condiciones que debe cumplir la muestra. Cuando hablamos de que tiene que ser la primera condición aleatoria, ¿qué significa? Que cada uno de estos datos tiene que tener la misma oportunidad de ser seleccionado. ¿Sí? Tiene que cumplir la misma oportunidad de ser seleccionado. Por ejemplo, todos los juegos de azar cumplen con esa condición. ¿Por qué? Si nosotros tomamos de ejemplo el bingo, todas las bolillas que están dentro de la tómbola tienen la misma oportunidad de ser seleccionadas, ¿verdad? A eso nos referimos con aleatoria. La segunda condición que debe cumplir la muestra, que nos dice que es representativa,
se refiere a que la muestra que sea extraída de la población tiene que manifestar o tiene que decir lo que está pasando en la población. Por ejemplo, si aquí en la población hay un problema, está pasando un problema, en la muestra también nos tiene que decir el problema que está sucediendo en la población. Es decir, la muestra, como su palabra mismo lo dice, ¿representa a quién? ¿Representa a quién representará la muestra? Todo el pastel. A todo el pastel. La población. Una porción del pastel. A todo el pastel. En ese momento es una porción, ¿verdad? Y la otra condición, la tercera condición que debe cumplir es que sea homogénea. ¿Sí? ¿Qué significará homogénea? Para comprender la palabra homogénea vamos a utilizar un ejemplo de las personas que hacen pan. La masa que hacen pan, ¿qué textura o qué estructura debe tener esa masa de pan? Suave. Homogénea. Tiene que ser suave, tiene que ser Redonda. tiene que ser homogénea. ¿A qué se refiere homogénea? Redonda. En la masa, ¿a qué se referirá? Que esté en algún, que esté en Suave, el que punto, todos es del Suave, mismo. flexible, estirable. en Que el esté punto, flexible. Inge. Que esté en el punto. Muy bien. ¿Qué significa que esté en el punto? Que no esté ni muy suave, no debe estar ni muy pegajosa. Muy blanda ni muy Normal, dura. normal. Ni más ni blanda, menos. Ni más ni menos, ¿verdad? Tiene que ser uniforme. Uniforme, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra homogénea en la muestra, ¿qué tiene que ser? No tiene que ser ni estar de más, ni tampoco tiene que faltarle. Es decir, tiene que tener una estructura, una conformación que sea la exacta y que represente y que sea uniforme de todo este pastel. ¿Sí? Entonces, esas son las tres condiciones que debe cumplir la muestra. Si nosotros cumplimos estas tres condiciones, vamos a tener tres beneficios. ¿Sí? Vamos a tener tres beneficios. Si cumplimos esas tres condiciones, vamos a tener tres beneficios. El beneficio número uno es tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo relacionamos a que la muestra nos permite ahorrar tiempo? ¿Algún voluntario? ¿Cómo analizamos eso? Porque solo se analiza la muestra, dije, o sea, una parte de todo en general. O sea, no hay que analizar todo porque sería demasiado. Muy bien. Se nos La muestra hace... solo es una parte. Muy bien. La Es muestra una parte de la población. Muy bien. La muestra es una parte de la población, es decir, es mucho más rápido analizar una porción, una parte, que analizar todo. Perdón, disculpe. Sí. Está por terminarse el Zoom. Nos conectamos al segundo. Al segundo nos conectamos, sí. Y de ahí cuando se termina el Dije, ¿por qué hay segundo, tres links? que el Zoom nos da solo 40 minutos para utilizar. Y 40 por link. sí, 40 por link. Y cuando volvía locos a todos los doctores. y cuando se termina un link,